Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús le dijo a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no vale nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham su padre saltaba de gozo pensando en mí. Me vio, se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes 50 años todavía y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. En estos versículos del capítulo 8 de Juan, la diatriba y la controversia entre Jesús y los judíos llega a los extremos. Y es que todo este capítulo 8 va en dos sintonías. La sintonía del Dios hombre, Jesucristo, frente a la sintonía de los judíos, que no comprendían de qué les estaba hablando. Aquí, en esta cumbre del capítulo 8 de la revelación de Jesús acerca de su divinidad, el texto de hoy debe recibirse y meditarse a la luz esplendente de ese yo soy. Es la cima vertiginosa en toda su desnudez, en medio de todos los demás. Yo soy esto y aquello. Cuando Jesús comienza claramente a revelar su divinidad, escandaliza. Y es lo mismo que sucede hoy, cuando quien predica y enseña a Jesús en su totalidad causa controversia. Leyendo estos párrafos del capítulo 8 del Evangelio de Juan, corroboro y le doy por hecho aquel vaticinio, aquella profecía del anciano Simeón, cuando había dicho que ese niño sería una bandera discutida. Efectivamente, toda la vida de Jesús fue de discusiones, porque no entendían y no querían abrirse a su gracia, a su revelación. ¿No será que hoy mismo también estamos pasando por situaciones similares? Cuando creemos que estamos cumpliéndole a Jesús únicamente con los ritos externos y no hay realmente una coherencia de guardar su palabra, y por eso es que vemos por doquier el reino de la muerte. Jesús ha dicho que el que guarda su palabra no vería la muerte para siempre. Por supuesto que él se refería a que, siendo él quien vencería a la muerte en su rebajamiento por su obediencia, todo aquel que le cree, que le ama y espera, no conocería la muerte eterna. Definitivamente que hoy en día se siguen suscitando estas polémicas con los nuevos fariseos, que también se empeñan en ir arrebatándole a Jesús
su divinidad, su autoridad. Esa autoridad y esa divinidad que nosotros debemos de seguir proclamando, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Darle gloria al Padre es realmente agradecer esa donación, esta gracia que ha hecho al darnos a nosotros a su propio Hijo. Definitivamente que el Señor, que se revela como Dios, en esta cumbre del capítulo 8, nos viene a decir a nosotros que también estamos llamados a ser testigos, aun cuando se nos apedree, aun cuando se nos persiga o se nos torture, de esta grandeza y de esta divinidad de Jesucristo. No debemos temerle a la muerte temporal, sino a la muerte eterna, a aquella que no es otra sino que el juicio y la condenación, que primero Dios en su gracia no recaiga sobre los que nos confesamos de Cristo. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Aceptando a su Hijo en su totalidad? ¿O decimos glorificarle al Padre, dándole nosotros crédito a medias a su Hijo? Esto es imposible y no puede ser. Definitivamente que se sigue suscitando esta polémica frente a la doctrina cristiana en estos convulsionados tiempos que estamos viviendo. Pertenecer de Cristo, pertenecerle a Él, significa también seguir dando que hablar, porque se sigue cumpliendo la profecía de seguir siendo signo de contradicción en el medio de una sociedad tan convulsiva, tan permisiva, cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Dice Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Hermanos, para conocer a este Padre no hay otro camino sino Jesucristo. Y con este Jesucristo, su cruz, su humillación, su rebajamiento, su obediencia, para luego ser exaltado y puesto por encima de todo nombre. Él nos ha revelado al Padre, y todo lo que sale de su boca es esa palabra que nosotros con urgente necesidad debemos tomar como alimento, sobre todo cuando nos hacemos el propósito de ir creciendo como verdaderos hermanos e hijos de Dios. Que esta enseñanza de Jesús, que se sigue poniendo en dudas, y lo que más duele es que se duda sobre su divinidad en las escuelas teológicas católicas en estos tiempos, en las enseñanzas de personas que estamos llamadas a dar testimonio de la divinidad de Jesús con la palabra y con el modo de vida. No vayamos a decir una cosa y hacer otra, como lo hacen los fariseos. Tenemos que guardar su palabra. Y si guardándola significa morir con Él, pues entonces también que se sigan cogiendo piedras para tirarlas sobre los que seguimos perpetuando este Jesús que habla con la verdad, que es el camino y que sigue sacudiendo las conciencias del hombre. Así termina precisamente el Evangelio de hoy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Quiénes son los que lanzan piedras hoy a Jesús? ¿Será que somos los que decimos que le pertenecemos y que lo confesamos como nuestro Dios, pero le queremos corregir su enseñanza y su doctrina? Pongámonos a pensar si en verdad somos hijos del Padre, hermanos de Jesús, que reconocemos su divinidad, su señorío y su grandeza. Amén.